Hoy vengo a hablarte sobre los niños con déficit de atención. Esto es porque realmente hay papás preocupados por esta parte del déficit de atención. ¿Qué es? ¿Se quita? ¿Cuándo es que hay que acudir a un psicólogo? ¿Qué hay que hacer ante un déficit de atención? Aquí te lo voy a explicar. Abril, soy psicóloga especialista en niños y adolescentes y hoy vamos a hablar entonces qué está pasando con todos estos niños cuando tienen déficit de atención o cuando sospechamos los padres que tienen déficit de atención. Lo primero y lo más importante es acudir con un especialista psicólogo que le va a aplicar ciertas pruebas neuropsicológicas, psicológicas, tanto escuela como contigo papá, para saber si presentan los síntomas que son específicos del TDAH, es decir, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sé que el término está mal hecho porque no todos los niños son hiperactivos. Hay niños que son impulsivos, hay niños que son hiperactivos y hay niños que les falla la atención como tal, pero no son impulsivos ni son hiperactivos. Por lo tanto, cada niño es diferente. Es por esta razón que tenemos que sí o sí saber de qué forma vamos a ayudar a nuestro niño, porque no es lo mismo, ningún niño es lo mismo, ningún niño es igual, por lo tanto tenemos que tener esta certeza de qué vamos a hacer con este chiquito, esta chiquita que está presentando déficit de atención. Tenemos que saber siempre y ante todo que es un trastorno del neurodesarrollo. Quiere decir que tu papá, que tu mamá, que tus tíos, tu mamá, es decir, la abuela de este niño, a lo mejor lo tuvo. Más bien lo tiene y no se dieron cuenta, porque recordemos que la educación de antes era golpeo, pego y era muy autoritaria, por lo tanto, aún así son niños o fueron niños como muy, muy golpeados porque su hiperactividad, su impulsividad los llevaron a siempre estar en error tras error, equivocarse. El niño impulsivo no lo piensa y ya golpea, o golpea y luego lo piensa. El niño hiperactivo trepa, va, brinca. El niño que le falla la atención es un niño que probablemente, como anteriormente se decía, tenía cabeza de teflón, no aprendía, era un burro. Y eso lo hizo que su autoestima también fuera difícil para él. Por lo tanto, actualmente hay más conciencia en cuanto a este término del déficit de atención, en cuanto a estos niños. Se dice por ahí que ya no, el término déficit ya no debería de existir porque es algo que los niños, al contrario, tienen hiperatención, es decir, todo les llama la atención, todo es atención para ellos, todo lo de a su alrededor es les llama la atención. Por lo tanto, no hay un déficit, hay una hiperatención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante este tipo de niños? Si tú sospechas que tu hijo, tu hija tiene TDAH, se supondría que en el kinder no debería de haber un diagnóstico como tal. Sin embargo, ya hay cada vez más o menos edades en las que se diagnostica a un niño con déficit de atención o trastorno por déficit de atención e inclusive se medica. Ante esto, siempre le digo a los padres que ellos tienen la última palabra en cuanto a la medicación, porque sé que es algo que a muchos padres les asusta. Sin embargo, sí tenemos que ayudar a este tipo de niños porque es algo que de alguna manera es como un tren que su motor hace que se impulse. Por lo tanto, este niño que tiene déficit de atención es ese motorcito que hace que se pare, que brinque, que salte, que no, que sea impulsivo. Por lo tanto, necesita esa ayuda con algo, omega 3, DHA, o alguna otra cosa que le ayude, si es que no quieres medicarlo. Pero sí o sí tienes que ayudarlo. Es algo que no depende de él. Y muchos niños lo dicen, es que siento algo que no me deja estarme quieto. Los niños mismos lo dicen. Por lo tanto, tenemos que ayudarle. No es algo tan fácil para ellos. Tenemos que ayudarlo. Recuerda que el TDAH tiene sus características dependiendo de cada niño. Tenemos que ver, tenemos que ver sus fortalezas más que sus debilidades. Estos niños normalmente suelen ser muy rechazados por su hiperactividad, muy rechazados por su impulsividad. Son niños que no queremos en las fiestas, en las reuniones, porque son impulsivos, son hiperactivos, sin embargo son muy rechazados y no debe de ser así. Este tipo de niños tiene algo que no les permite. Por lo tanto, tenemos que ayudar a esos niños a que se estén quietos con estrategias y todas las estrategias que hagamos con este tipo de niños, las estrategias tienen que ser intencional y funcional.
¿A qué me refiero con esto? Que tiene que funcionar esa estrategia para este niño y tiene que tener una intención. La intención es de ayudar y la intención es de que este niño podamos ayudarlo a que con esto que él tiene de estrategia le funcione. Tenemos que buscar diferentes estrategias porque todos los niños son diferentes. Recuerda que tenemos que tener presentes sus fortalezas más que sus debilidades. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Cada caso es individual. ¿Qué fortalezas tiene tu hijo? ¿Qué fortalezas tiene tu alumno? De acuerdo a eso, tenemos que comprender la situación de este niño, de esta niña, y entonces, en relación a cómo es ellos, entonces y el contexto educativo, entonces es ahí donde vamos a ayudarle. El TDA, recordemos que no es algo que se quita, es algo que va a estar siempre. Sin embargo, conforme el niño vaya madurando, entonces este niño cada vez más maduro, entonces va a ir buscando cada vez más estrategias, cada vez va a ser mucho más independiente y mucho más maduro. Va a ir cambiando. Los padres somos los convocados a que este niño tenga mucho amor, tenga mucha comprensión y que lleve esa vida de la mejor manera. En casa no puede ser rechazado porque en la escuela es rechazado y no debe de ser así. En la escuela y en casa debemos de tener esas estrategias. Lo he dicho que tenemos que saber qué tipo de canal de aprendizaje es tu hijo. Visual, auditivo, kinestésico. ¿Cómo es tu hijo? ¿Es visual? Es decir, aprende por medio de ver, de cartelones, de imágenes. ¿Es auditivo? ¿Qué quiere decir esto? Que él puede estar escuchando a la maestra y no, él puede estar en otro lado, sin embargo, con escuchar ya aprendió y te puede decir exactamente lo que dijo la maestra sin necesidad de estarla observando. O puede ser kinestésico. Un niño kinestésico es aquel que aprende por medio de hacer, es decir, por medio de sus sentidos, de lo hago para poder aprender. Entonces son niños que a lo mejor les gusta mucho la carpintería, la mecánica, el hecho de hacer. Este tipo de estrategias de aprendizaje, este tipo de canales de aprendizaje es importantísimo que tú lo sepas para tu hijo. Si tú ya sabes cómo aprende tu hijo, es decir, si él se va a aprender, digamos, las multiplicaciones, si él se va a aprender las multiplicaciones y lo vas a poner a escucharlas, entonces es auditivo, tienes que aprender a escucharlas. Sin embargo, si es kinestésico, puede hacerlas con plastilina, puede hacerlas en la arena, en tierra, puede hacer en masa moldeable, pero necesitas saber qué estrategias tiene. El TDAH, recuerda que este tipo de niños falla mucho en muchas cosas, en la organización, en la planificación, tienen mala letra, son impulsivos, son hiperactivos, pero recuerda que sobre todo tenemos que ver sus fortalezas, tienes que observar sus fortalezas, tienes que ayudarlo a saber de qué forma es su canal de aprendizaje para que estos nuevos aprendizajes que él vaya teniendo los aprenda con estrategias y con su canal de aprendizaje que es el adecuado para él. Rutinas y hábitos. Es importantísimo que tú tengas rutinas, que tengas hábitos para ellos, que en la escuela se haga sí o sí una adecuación curricular para este tipo de niños. Eso le corresponde a la escuela. Eso los viernes de consejo técnico se hace esta parte de hacer adecuación para los niños que necesitan esa adecuación. Necesitas saber de qué forma la escuela le enseña para que tu conocimiento, tu forma de enseñar va a ser diferente a la actual. Por lo tanto, necesitas involucrarte en la escuela para saber de qué forma van a ayudar a este niño y de qué forma él está aprendiendo y tú ayudarle a los aprendizajes nuevos que va a adquirir. Así que ya lo sabes. Recuerda que los niños con déficit de atención no se les va a quitar. Necesitan estrategias y esas estrategias tienen que ser intencionales. Recuerda que todo lo que hagas con tu hijo tiene que tener la intención de que sea mejor y de que pueda aprender.